15 y el mensaje se titula Ama a Dios de corazón más que tu tradición. Porque precisamente el pasaje que vamos a ver en Mateo 15 es un pasaje que habla de las tradiciones. Todos nosotros traemos tradiciones de nuestra vida. Una tradición es algo que nos fue pasado por generaciones, algo que la abuela hacía o los abuelos hacían, que pasaron a nuestros padres y ellos nos pasaron a nosotros. Inclusive traemos costumbres también, aunque no sean tradiciones, ¿no? Levantar la voz, gritar, solucionar los problemas gritando. Vimos ciertos ejemplos en nuestra casa que a veces arrastramos y repetimos. Y en este caso es una tradición religiosa lo que evitó que algunos religiosos en la época de Jesús pudieran entregar su camino a seguir las enseñanzas del reino de Dios de Jesús. Vamos a verlo en Mateo 15, versículo 1 al 20. Está en las pantallas, está en la Biblia también, obviamente. Y generalmente yo tiendo a usar mucho la versión Dios habla hoy, porque uno de los propósitos de nuestra iglesia es simplificar la palabra de Dios. La Reina Valera es la Biblia que yo me sé la mayoría de los versículos, porque crecí con esa Biblia. ¿Cuántos de ustedes crecieron con la Reina Valera? Y la razón que me los memorizo. A veces cuando uno los escucha en otro idioma ya no nos funciona en cómo nos los recordamos, y a veces eso me hace confundir porque leo la Biblia en varias versiones. Pero lo cierto es de que la Biblia no fue revelada en español, fue revelada en hebreo y en griego, y era el idioma del pueblo, el idioma de la gente. Y nosotros necesitamos usar el idioma que la gente habla, y Dios habla hoy es una versión muy sencilla. En ocasiones utilizo la Reina Valera, y cuando dice vosotros le cambio ustedes, porque lo hago para una forma que podamos entenderlo, porque no somos españoles, somos mexicanos, es lo que significa el griego o el hebreo. Entonces volvamos, dice en versículo 1, dice: se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron. Fíjate qué interesante, Jesús estaba en Galilea, Jesús era de una ciudad por ahí cerca del lago de Galilea, el mar de Tiberíades, lago de Genesaret. En esa área Jesús era de Nazaret, ¿se acuerdan? Jesús de Nazaret. Y Jerusalén se encontraba alrededor de 65 millas de distancia, como 107 kilómetros de lejos. Entonces, qué interesante que habían llegado a Jerusalén, y uno se pregunta, ¿será que andaban buscando, que habían escuchado que Jesús era el Mesías? Las Escrituras hablaban en el Antiguo Testamento que vendría un Salvador a salvarnos de nuestros pecados, que Él vendría a cumplir todas las expectativas que Dios había dado en la ley, vendría como el hombre perfecto, que vendría a salvarnos de nuestros pecados, que nacería en Belén, que llevaría la luz de su palabra a Galilea, estaba profetizado, y Jesús cumplió profecía tras profecía. Entonces muchos vieron sus milagros, su poder, y se empezó a pasar la voz. Probablemente llegó algunos religiosos a Jerusalén y dijeron: veamos, vamos a ver, quizás es el Mesías. Pero cuando llegaron se encontraron con algo que chocó con sus ideas y su tradición, algo que les hizo rechazar porque ya tenían una mente preconcebida. Y todos nosotros tenemos ya mentes preconcebidas. Hemos sido educados en cierta cultura y tenemos un sentir de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Tenemos tradiciones que traemos. Y dice el verso 2 de Mateo 15 que lo primero que hicieron al llegar a Jesús es que observaron que los discípulos que seguían a Jesús a la hora de comer no se habían lavado las manos. Ahora, hay que lavarse las manos, hay bacterias, hay virus. De hecho, si quieres evitarte de contagiarte, lávate las manos seguido, especialmente en época de flu, ¿verdad que sí? En nuestra casa, Paola y yo no nos enfermábamos, pero nos empezamos a enfermar por nuestra hija, porque los niños juegan con los niños y agarran la galleta y se la comen o se chupan el dedo, las manos. Pero eso es algo bueno, Jesús no está en contra de esto. Pero el problema es que ellos habían hecho de estas reglas de higiene un estándar para poder estar en buena relación con Dios. Los fariseos buscaban cumplir la ley de Dios al máximo extremo. Y lo primero que vieron es que algunos de los que seguían a Jesús a la hora de comer no se purificaron de la forma que ellos acostumbraban. Tenían una ceremonia, un proceso. Y lo primero que le preguntaron es: ¿por qué tus discípulos desobedecen la tradición de nuestros antepasados? No llegaron a preguntarle de las Escrituras,
con un corazón abierto a decir, a ver, hemos escuchado de ti maravillas. Hemos escuchado que tú alimentaste una multitud y multiplicaste los peces y los panes. Hemos escuchado, Jesús, que tú sanas y que puedes devolverle la vista a los ciegos y el oído a los que no escuchan. ¿Cómo lo haces? ¿Qué sucede? ¿Cómo se justifica lo que tú haces a la luz de las escrituras sagradas? En vez de eso, inmediatamente vieron el punto negro. Vieron algo de qué quejarse, en vez de tener una mente y un corazón abierto para indagar. O sea, pudo más que no se lavara las manos un discípulo de Jesús a que los ciegos volvieran a ver. Y hay ocasiones que la gente viene con tales prejuicios religiosos, con tales ideas preconcebidas, que en vez de darse cuenta, necesito de Dios, voy a acercarme a Dios, empiezan a ver en los seguidores de Jesús los puntos negros. ¿Y tú por qué no vas a la iglesia? Ah, no, es que conocí a un cristianito, una cristianita, si vieras. Y ponen los ojos en la gente en vez de poner los ojos en la palabra, en Dios, en indagar, ¿cierto o no? Entonces podemos aplicar eso y decir, cuando te acerques a Dios, o si tú invitas a personas a acercarse a Dios, invítales a acercarse con un corazón abierto a buscar a Dios, a abrir la Biblia, a comenzar a leer las escrituras, los evangelios, el libro de Santiago, el libro de los Salmos. Y continúan diciendo, ¿por qué no cumplen con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Bueno, se acercaron a Jesús. Los fariseos anhelaban agradar a Dios. Él era el Mesías que estaba anunciado por el profeta Isaías, por el profeta Jeremías, por Ezequiel, el buen pastor que vendría a buscar a sus ovejas, Dios mismo buscando a su pueblo. El anunciado en Zacarías que verían a él quienes le traspasaron y harían lamento por él. Claro, anunciado que Jesús iría a la cruz. Y siendo el Mesías que anhelaban, hubo algo que les hizo abstenerse de llegar a los pies de Cristo. Y yo creo que como hoy hay gente que tiene interés en Jesús, hay gente que busca un sentido de la vida. Hay un libro que escribió, recuerdo, el pastor Rick Warren en California, que se llama A Purpose Driven Life, una vida con propósito. Gracias, sí lo conocen. Es un libro que habla de cómo encontrar propósito en la vida. Creo que tiene más de 30, no sé si 40 millones de libros vendidos. ¿Por qué? Porque la gente está buscando propósito en la vida, está buscando un sentido de vivir que vaya más allá de solamente levantarte, ir a trabajar, regresar cansado, apenas ver a tu familia y al otro día otra vez volverte a levantar. La vida es difícil, hay retos, se viene a trabajar, con el sudor de la frente ganamos el pan, pero buscamos y anhelamos un propósito. Y hay gente que sabe que necesita de Dios, pero tiene ciertos cuestionamientos, cosas que le impiden rendirse. La crítica de los fariseos era un asunto de no lavarse las manos, era un asunto de ceremonias, de tradiciones, no era un asunto que habían pecado contra Dios en algo moral o espiritual. Pero su tradición hacía que Jesús no encajara en su entendimiento de lo que era aceptable. Me pregunto, ¿cuánta gente hay afuera que le hemos hablado de Cristo, tú y yo, que su entendimiento le hace alejarse de Dios? Una preconcepción que tienen de algo. Por ejemplo, hay gente, vivimos en un tiempo donde tenemos que estar políticamente correctos. Y decir que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, es visto para algunos como algo arrogante. ¿Tú crees que tú eres el único camino? ¿Tú crees que solo tu religión es la buena? ¿Que te falta humildad? Todas las religiones llevan a Dios. Eso es una idea que mucha gente hoy día tiene, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero poca gente le echa el coco. Mucha gente le echa el coco, me refiero, se pone a pensar. Poca gente se pone a pensar en lo que están diciendo, porque se dejan guiar por un emocionalismo. Y no se ponen a evaluar que las religiones se contradicen entre sí. Y si se contradicen entre sí, las dos no pueden ser correctas. O las dos están equivocadas, o una está equivocada y otra está correcta. Imagínate que estuviera con mi hija haciendo matemáticas y ve 2 más 2 son 4. Y yo le digo, no, hija, yo vi una niña que puso en tu salón 6. Entonces hay que ser aceptable. No vas a creer que solo tú poniéndole 4 tienes la razón. Porque la verdad es de que todo es relativo y cada quien tiene su verdad. 2 más 2 también puede ser 6. 2 más 2 también puede ser 17 o 1845.
No, ¿verdad? Es diferente, perdón, no sé qué es eso, pum, pum, estoy sintiendo pasos en la azotea, como dicen. Si piensas eso, dices, estás mal. No, la verdad existe en las matemáticas, en la medicina, y hay gente que tiene cosas de la vida cristiana que no le parecen. Puede ser un asunto intelectual, puede ser un asunto moral. ¿Cuál es un asunto moral? Un asunto de mi comportamiento, de mis convicciones éticas. Por ejemplo, algo que está muy de moda es dormir con la novia. Te gusta una muchacha y empiezas a dormir con ella. Muchachos que están de novios, que están comenzando noviazgos, ustedes están en mi corazón. He querido poner un post en nuestra iglesia, lo voy a hacer, sobre cómo cuidarse en el noviazgo. Porque Dios reservó la intimidad sexual para cuando hay un pacto de un joven, una jovencita, un hombre, una mujer, donde dicen vamos a compartir vida y vamos a ser una familia. No estamos en esto jugando, es en serio. ¿Por qué? Porque la sexualidad humana, cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, tiende a concebirse en el vientre de la mujer un bebé, si está en sus días fértiles, ¿verdad que sí? Y ese bebé viene a ser un ser humano que viene a esta vida, que necesita la guía de papá y de mamá. ¿Cuántos de ustedes creen que es mejor tener un buen papá y una buena mamá que tener solo una mamá o solo un papá? ¿Estamos de acuerdo? Se necesitan los dos, la formación de los dos, el ejemplo de un hombre que ama a Dios y camina con Dios, para que mi hijo vea cómo es un hombre que busca a Dios con sus fallas, imperfecciones, pero que se toma de la mano de Dios y quiere buscarle, porque sé que eso lo va a bendecir y le va a ir bien en la vida. Y mi hija necesita ver un hombre que camina con Dios y ama con Dios, para que cuando llegue a la edad que ella esté buscando un compañero, pueda ver y se pueda acordar de papá, que papá le dio un ejemplo de un hombre que busca a Dios. ¿Sí? ¿Están conmigo? Entonces es muy importante un hombre y una mujer presentes. ¿Y qué pasa si los novios dicen, bueno, pues es que la verdad es de que tenemos ganas de estar juntos, queremos explorar la sexualidad y empiezan a dormir juntos sin haber hecho un pacto de que van a amarse? El día de mañana esa persona dice, ¿sabes qué? Ya no nos llevamos tan bien. Tú vete por tu parte, yo por mi parte. Y es comenzar con una vida que ya empezaste mal, que dejaste a lo mejor un hijo que vino a este mundo que no va a crecer con el papá. Y estamos llenos de esto en el mundo de nuestro tiempo. Si es un asunto moral, hay gente que dice, es que no me gusta la religión porque tiene muchas reglas. Y la realidad es que las reglas, la relación con Dios es voluntaria. Pero Dios también nos da estándares de vidas y nos llama a obedecerlo a Él. Porque nos ama, porque las leyes de Dios son para proteger nuestras vidas. ¿Qué tal asuntos intelectuales? Hay gente que tiene asuntos intelectuales y dice, bueno, si la Biblia es verdad, ¿qué de los dinosaurios? Ya les había dicho eso, ¿no? Pues ¿qué de los dinosaurios? ¿Qué tiene? Dios creó las grandes animales y marinos y las bestias del campo, dice la Escritura. ¿Qué hay con eso? ¿Cuál es el problema? No, que la tierra tiene 6,000 años, según la Biblia. No es cierto. Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, Él es Dios. Y la tierra, si los científicos dicen que la tierra tiene 13.8, el universo, 13.8 billones de años, y tienen varios métodos de probar eso. Eso no, yo no tengo ningún problema como cristiano. La Biblia dice que desde la eternidad hasta la eternidad Dios es Dios y tiene que haber una primera causa que dio origen a la vida. Pero hay gente que tiene asuntos intelectuales que le impiden venir a Cristo, asuntos morales, asuntos religiosos. La mayoría de nosotros venimos de un trasfondo católico romano. Y en el catolicismo algo que se enseña, por ejemplo, es a rezar el rosario. Y inclusive en los funerales, los novenarios. Y dice, Ave María, ruega por nosotros, ¿verdad que sí? Y cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y hay gente que dice, no, es que yo tengo necesidad de Dios, voy a la iglesia católica y me siento vacío, entro y salgo igual. Hay mucha gente que se siente así. Dice, pero no quiero ir a tu religión. Tienen temor que sea una secta, porque hay sectas y hay falsas doctrinas. Y dicen, no, tengo temor de ir a tu religión porque ustedes no quieren a la Virgen, ¿verdad? Y esa tradición que les fue enseñada
A veces se nos dicen, es que cuando estabas naciendo ibas a nacer mal y le pedimos a la Virgen y la Virgen de Guadalupe salvó tu vida, por ejemplo. Nunca vamos a renunciar a esa tradición, a esa fe que tenemos porque amamos a la Virgen. Entonces, hay un punto en que cuando uno ve las Escrituras, uno ve que las Escrituras exaltan solamente a Dios, que Él no comparte su gloria con nadie. Y en Lucas 1:49, la misma Virgen María dice, mi alma se regocija en Dios mi Salvador, porque ha visto la humildad de su sierva. Ella misma necesitaba una relación con Dios, con el Padre. Y en la Escritura nadie le pide a nadie que no sea solamente Dios. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Pero hay gente que con esa preconcepción se privan de una relación con Jesús, sabiendo que Cristo no vino a dejar una religión verdadera, sino una relación con Dios a través de Jesucristo como el único camino, la verdad y la vida, y una revelación de su verdad para su pueblo y para todo aquel que quiera buscarle. Nuestra iglesia no es la verdadera, ninguna es la verdadera. La verdad es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Pero ¿a poco no es cierto que esto que estamos viendo en Mateo 15 es lo que a mucha gente también en nuestro tiempo le impide acercarse a una relación con Jesús? Porque son las tradiciones que llevamos arrastrando. Jesús respondió con otra pregunta. Jesús les preguntó, Jesús podría haber dicho, mira, mis discípulos no se lavan las manos porque son rancheros, porque no vieron que se lavaran las manos, pero ellos están buscándome, han dejado todo, están buscando agradarme. Pero la esencia del corazón de Dios es la obediencia a Él en los asuntos espirituales y morales. ¿Qué se andan fijando ustedes en las cosas legalistas de si te lavas o no te lavas las manos? Como hay gente hoy, ¿verdad?, que también es legalista. Hay iglesias que, por ejemplo, el apóstol Pedro dice que el adorno de las mujeres, el atavío, el adorno, no sea el de piedras preciosas y peinados y el que sea un corazón apacible, un corazón sometido a Dios, que sea un adorno que cuando la gente te conoce eres una persona humilde y amable y que tienes amor en tu vida y que caes bien. No, porque usted ha conocido gente que se viste todo y con sus perlas y sus zapatos y no le hablo a nadie, ¿no? ¿Verdad que sí? Entonces Dios, eso es lo que está en contra. Pero hay gente que lo toma muy literal y dice, no te puedes poner maquillaje. ¿Dónde la Biblia dice que no te pongas maquillaje? No te puedes poner pantalón. ¿Dónde la Biblia dice que la mujer no se ponga pantalón? Dice que el hombre no se vista como la mujer, ni la mujer como el varón. Los pantalones de mi esposa son de mujer. Y Jesús usaba vestido, que en nuestro tiempo sería de mujer, pero en su época era de hombre, como los irlandeses tradicionalmente usan falda. Yo creo que lo importante es vestirnos de una forma decorosa, de una forma que no demos pie, viniendo a la iglesia, a los hombres a estarte viendo porque te vistes muy apretada. Eso es sentido común, es cuidar la vida de mis hermanos en Cristo, que vengan a adorar a Dios y yo no sea una distracción, porque el hombre es visual. ¿Están conmigo? Entonces, pero hay iglesias que se vuelven legalistas y la gente dice, no, es que no quiero ir a la iglesia porque la última vez que fui a una no podía tener pantalón, toda la gente tiene el pelo larguísimo, no puedo ni pintarme, y insultan a las mujeres que se arreglan bonito para su esposo. Les dicen, no, se pintan como payasas y obviamente van a espantar a la gente. Como dice Pablo a los Corintios, van a decir que están locos. Porque la relación con Dios no son reglas. No hagas, no toques y vístete así y no te pongas camisa de cuadros y ponte un cuadro. No, Dios quiere tu corazón y mi corazón. Que lo amemos, que confiemos en Él. Que leamos su palabra para conocer la sabiduría tan hermosa que Él nos ha dado para guiar nuestros pasos en una vida que tiene gozo, que tiene paz, que nos mantiene siendo honestos con la gente que amamos, que nos lleva a amar a los demás. Eso es la relación con Dios, no reglas, ¿sí? Pero dentro del caminar con Cristo hay obediencia. Hay cosas que yo entiendo, me enamoré de esta jovencita, tengo que respetar su cuerpo, porque no es mi esposa todavía. Yo no estoy poniendo mis manos al fuego de decir que me voy a casar con ella ya ahora, si no estoy seguro todavía. La voy a respetar porque no es mía, le pertenece a Dios. Y su cuerpo es de ella y no tengo derecho sobre ella hasta que hagamos un pacto de que vamos a caminar juntos. Y entonces sí, podemos disfrutar todo lo que queramos la intimidad, porque ya si nacen chamaquitos y niños van a tener a papá y mamá que los van a amar y recibir. ¿Sí? ¿Están conmigo?
Bueno, aquí Jesús les dice, Jesús usa una pregunta para responder. ¿Sabe que eso es muy importante? ¿Alguna vez alguien te ha cuestionado tu fe y te has quedado rascando la cabeza? Te has dicho, esta pregunta está buena. ¿Cómo le respondo? ¿No? Hay gente que te hace preguntas que te dejan pensando. Cuando alguien te haga una pregunta que te deja pensando en tu fe, no te quedes con la duda. Busca en una buena fuente, ¿verdad? Porque hay fuentes malas. Ahora en Google todo el mundo puede buscar. La gente ya no tiene que ir al pastor, porque busca en Google, ¿qué con esto? Y se encuentra una teoría y otra teoría y otra teoría, porque mucha gente piensa diferente. Hay una materia en la filosofía que se llama epistemología, que es la teoría del conocimiento. ¿Qué cuenta como conocimiento verdadero? ¿Cómo sé que algo es verdad? ¿Cómo sé que tu verdad no es solo tu verdad y de verdad es la verdad, ¿no? Y dicen en gusto se rompen géneros y en opiniones igual. Y por ejemplo, los testigos de Jehová han crecido. Es un grupo que surgió en 1874. Niegan que Jesucristo es Dios. Dicen que es el arcángel Miguel que vino a esta tierra. Pero ellos dicen que Jesús no es Dios. Y es un grupo que ahora ya tiene, creo que, alrededor de 10 millones de seguidores. Han crecido y han crecido. Los mormones igual, alrededor de 12 millones, 14 millones de personas. Y es un grupo súper falso, los mormones. El fundador del mormonismo tuvo 27 esposas, imagínense el desgraciado. Sí. Engañador, fue acusado públicamente en una corte y encontrado culpable y dijo que los nativos americanos son descendientes de los hebreos y genéticamente eso no es cierto, y mentira tras mentira tras mentira en todos los reclamos del mormonismo. Pero llegan a tu casa los jovencitos dando su vida, 2 años de su vida para anunciarte el evangelio de Jesucristo que vino a las Américas. Y si tú no estás bien parado con Dios y en las escrituras, te pueden confundir, te pueden dar una revolcada, como decimos por ahí, ¿no? Y a veces los testigos de Jehová hacen buenas preguntas. Te dicen, a ver, si tú dices que Jesús es Dios, ¿por qué en la Biblia se le llama el Hijo de Dios? Porque tu hijo no eres tú, ¿verdad? Uy, ¿con quién hablaba en la cruz? Estaba de ventríloco cuando dijo Padre. Y dices, ay, ¿cómo le respondo? Como que tiene sentido lo que dice, no tiene lógica lo que yo creo. Pero te pones a pensar en la escritura y ves que cuando las escrituras dicen que Jesús es el Hijo de Dios, es un hebraísmo, una expresión hebrea de esa cultura para referirse a que Jesús comparte la naturaleza de Dios. Y yo lo he practicado con testigos de Jehová, que le digo, mire, abra la Biblia en Efesios 2, dice que nosotros éramos hijos de desobediencia, hijos de ira. No significa que mi mamá se llamaba desobediencia, significaba que yo tenía una naturaleza desobediente. La Biblia dice que Judas era el hijo de perdición. No se llamaba perdición su mamá, pobrecita, sino se llamaba, era que tenía una naturaleza perdida, lejos de Dios, hipócrita, falsa. La Biblia dice que nosotros debemos ser hijos de luz, significa que nuestra naturaleza debe alumbrar la luz de Dios. Cuando la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, es que Él comparte su naturaleza y en su encarnación Él se humanó. Eso lo explica Filipenses 2, 5 al 11. Pero muchas veces cuando lo explica un testigo de Jehová, se rascan la cabeza y dicen no, como que no lo pueden entender porque ya tienen su mente preconcebida. Entonces ahí te doy un tip. Jesús nos dio el ejemplo. Muchas veces la mejor forma de responder a una persona que cuestiona tu fe es hacerles una contrapregunta. Porque el que hace preguntas, tú puedes acorralar a cualquiera con preguntas y va a llegar un punto en que nadie te puede contestar, ni el científico más excelente del mundo. ¿Y tú cómo sabes? ¿Y por qué? Porque los cromosomas. ¿Y por qué? Porque, no sé, pues porque así es, ¿no? Llega un punto en que nadie puede llevarte al origen de la vida, por ejemplo. Y en los testigos de Jehová yo les digo, bueno, si ustedes no creen que Jesús es Dios, explíqueme por qué. Si Jehová Dios no comparte su gloria con nadie y dice antes de mí no fue formado Dios ni después de mí lo será, ¿por qué entonces en la Biblia es adorado cuando los ángeles rechazan la adoración que a Dios le corresponde? ¿Por qué Jehová permite que el nombre de Jesús sea sobre todo nombre para los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se postren ante Él y declaren, doblen sus rodillas y su lengua confiese que Él es el Señor? El título Adonai, nombre del Antiguo Testamento para referirse a Jehová Dios. ¿Por qué? Y ahí ellos se van a quedar. Ay. Sí, cuando tú haces preguntas, y lo mismo vi a Richard Dawkins. Richard Dawkins es un ateo muy famoso, escribió un libro que se llama
The God Delusion. ¿Cómo se dice eso en español? Una persona que está delusional es una persona que está loca o que está viendo cosas que no hay. Entonces dice que los que creemos en Dios estamos locos. Y es un británico, un científico acérrimo enemigo del cristianismo. Y él dice a la gente, hagan burla de los cristianos, así en foros públicos. Y en una ocasión se estaba quejando de los cristianos y decía a Richard Dawkins, es que muchos cristianos no saben ni lo que creen. Y los seres humanos así somos. Muy rara vez la gente profundiza en lo que cree, ¿verdad que sí? Lo lindo es que en el cristianismo tú puedes profundizar y ver que la arqueología, la historia, las profecías, la Biblia, nuestra fe es digna de confianza. Y eso es hermoso como cristianos. Bueno, aunque no todos indaguen, ahí está. Y estamos en algo firme y sólido. Pero estaba Richard Dawkins y decía, no, es que muchos cristianos no saben ni cuál es el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Usted sí sabe? Es Mateo, ¿verdad? Y le dijo, ok, pero eso no invalida la realidad de la fe y la experiencia con Dios que las personas han tenido. Le dice, por ejemplo, usted es un naturalista, cree que todo lo que hay es una fuerza natural que de la nada, al azar, surgió la vida. Le dicen, a ver, ¿cuál es el nombre usted se sabe el nombre del libro de Charles Darwin, de El origen de las especies? Y dice, oh sí, el libro del origen de las... A ver, se lo sabe, porque esa es su base de usted. Y se quedó, sí, yo sé que es un nombre más largo que el origen de las especies. El origen de las especies y su vida es como un nombre largo. Y dijo, ¿cuál es el nombre? Se quedó él. ¿Cuál es el nombre? Y dijo, oh my God. Una persona atea dice, ay Dios mío, ayúdame. Lo dejaron en ridículo. ¿Por qué? Porque le contestaron con preguntas. Ahí se las voy. Cristo nos está dando el ejemplo. A veces cuando alguien te acorrale con preguntas, piensa inteligentemente cuáles son las bases de tu fe y tú tírale la pregunta de vuelta. ¿Sí? Podemos aprender de eso. Equípate. Si una respuesta no la sabes, di, ¿sabes qué? Tu pregunta es muy buena. Déjame y la pienso esta semana y la averiguo. Y te vas y me mandas un texto, pastor, ayúdeme por favor, que me preguntaron esto. Y yo te mando la respuesta, no hay problema. Nada más no me la manden todos al mismo tiempo porque no sé cómo le voy a hacer para mandar a 200 investigaciones en una semana. Bueno, aquí los fariseos, Jesús les dice, ¿por qué ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones? Y les habla de un pacto que se llamaba Corbán. Corbán era un pacto que se hacía en que tú ibas a dar todas tus ganancias financieras al templo de Dios, pero al grado que tú no honrabas a tu papá y a tu mamá, porque cuando sus padres necesitaban ayuda, tú decías, no, yo no te puedo ayudar papá y mamá porque ya todo lo que tenía o podía tener ya es dedicado a Dios y no puedo salirme de ese pacto. Pero esa era una excusa para desentenderse de los padres que muchas veces los fariseos justificaban. Entonces Jesús se va a algo más profundo y les dicen, ustedes se están quejando de lavarse las manos cuando en sus prácticas tienen a mucha gente que pone este pacto de Corbán como una excusa para no honrar a sus padres cuando dice el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ahí Jesús pone que honrar significa más allá de decir papi, mami, te felicito, ahora viene el Día de la Madre que vamos a festejar, ¿verdad? La semana que viene, y el Día del Padre en un mes. Honrar va más allá de decir felicidades, te doy un regalo. Honrar significa responder en acción y en amor a la necesidad de tu familia cuando tienes la oportunidad de hacerlo. Y eso no quita la responsabilidad financiera de sostener la obra de Dios, que es un principio también de Dios, que dice la Biblia, que cada uno de nosotros, según hayamos prosperado, apartemos algo conforme vayamos recibiendo el primer día de la semana para llevar adelante la obra de Dios. Y eso hace que misioneros se sostengan, que el reino de Dios pueda avanzar. Esa es una responsabilidad también. Pero Jesús les respondió con otra pregunta, mostrando que ellos estaban olvidándose de cosas más esenciales de la vida cristiana. Qué increíble que haya gente que diga, y yo he escuchado de esto, oh, las mujeres parecen payasas por ponerse maquillaje, ¿no? ¿Por qué? Porque mi tradición, mi iglesia está prohibido que las mujeres se maquillen. Si uno viene de una iglesia de esas, por ejemplo, y de repente en la casa hay violencia doméstica.
tengo a mi esposa y órale, ¿y dónde está la comida? ¿Y qué pasó con mis pupusas? ¿No? Órale, y la trato mal, la mujer vive con temor, la traigo como sujeta, como con el pie en el cuello. Y dice la Biblia, maridos, traten a sus esposas como vaso más frágil para que sus oraciones no tengan estorbo. Eso sería una hipocresía, ¿no? Yo he conocido gente que es súper legalista. Una mujer enseñando a los hombres cómo, y después te enteras que estaban haciendo cosas impensables de adulterio, cosas horribles, que dices, wow, ¿cómo se pone tanto con una regla con una regla de un entendimiento en particular sobre algún tema secundario, cuando lo más importante están fallando? Eso es lo que estaba pasando con Jesús, con los fariseos, que Jesús les reclama. Dice, así pues, Mateo 15:6, ustedes han anulado la palabra de Dios para seguir, ¿qué? Sus propias tradiciones. Y esa es una pregunta para nosotros. ¿Has anulado la palabra de Dios para seguir tus propias tradiciones? Ustedes ven en la pantalla que hay una foto de un menú, como si fuera un restaurante, y es religión a la carta, ¿no? Religión a la orden de mi pedido. Mira, yo voy a venir a la iglesia porque me ayuda a ser mejor persona, pero yo no voy a creer que Jesús es el único camino para llegar a Dios. Y mira, vivimos en una sociedad abierta que yo creo que la gente debe seguir sus preferencias sexuales. Hay gente que tiene hombres que se sienten atraídos a hombres, mujeres que se sienten atraídas hacia mujeres, sí, y en nuestra cultura es cada vez más permisible eso. Pero en vez de verlo una lucha, ahora hay hombres que se sienten tentados a ser infieles con su esposa, sí. Pero mientras tú no caigas en la infidelidad y te guardes en tu corazón y luches contra el pecado, vas a estar agradando a Dios y vas a vivir una vida agradable a Dios. Pero hay gente que sus cosas preconcebidas, bueno, yo quiero, sí, como que en la iglesia cristiana me siento que la Biblia es más práctica y me ayuda, pero yo nunca voy a dejar a mi virgencita, porque yo a ella sí le pido. ¿Sí me entienden? Cuando la Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Y dice Jesús, vengan a mí los que están trabajados y cargados, porque yo les daré descanso. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Entonces, has anulado, ¿qué tal en nuestros jóvenes? Dormir juntos. Cuando la Biblia le llama inmoralidad sexual, le llama fornicación, dice que no te estás esperando hacer un pacto ante Dios de vivir con esa mujer para toda tu vida o con ese hombre. Pero les gana la tentación, pero el problema es que todavía que les ganara la tentación y se arrepintieran y dijeran, sí, estamos mal, pero no, ya es descarado un estilo de vida, porque me dan ganas y así soy y todo el mundo lo hace, ¿y qué? Pero Dios conoce mi corazón, nadie me puede juzgar más que Dios. Qué fácil, ¿no? ¿Y qué con la Biblia? ¿Qué con todos sus mandatos? Que dice que vivamos en luz, que nos dice que nos apartemos de toda apariencia de mal, que la fornicación ni aún se nombre entre nosotros, que sin santidad nadie vendrá al Señor, lo verá. Sin santidad nadie verá al Señor. Oh, no, esa parte lo tachamos y solamente me voy a donde dice cuán grande amor nos ha dado el Padre, ¿no? Y donde me dice que sea bueno con los demás y que ame, esa religión sí me gusta. Hacemos una religión a la orden de mi pedido. ¿Es correcto eso? No, Dios nos ha revelado su voluntad. Tenemos que conocer su voluntad en su palabra y no justificar nuestro pecado o nuestras ideas o lo que la cultura hace y reflejemos como jóvenes eso. No podemos anular la palabra de Dios para seguir nuestras propias tradiciones. Aterriza, ¿verdad que sí? A lo que se vive en nuestro tiempo. Mateo 15, 7 al 8. Mira lo que dice Jesús, hipócrita. ¿Sabes lo que era un hipócrita en griego? Era un actor, una persona, era una máscara que se ponían los actores para decir, y ahora voy a ser, no sé, el Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia, ¿verdad? Porque estoy interpretando un personaje que no soy yo, y después me quito la máscara del Chapulín y me pongo la de Donald Trump y me pongo otra máscara y interpreto ese personaje. Un hipócrita es alguien que se pone máscaras. Y la realidad es de que todos como cristianos puede haber ocasiones que nos sentimos hipócritas. A veces algunos me preguntan, hermano, ¿seré un hipócrita porque fallo en esta área?
Y mi respuesta siempre es esta: si tú estás buscando agradar a Dios y luchando contra el pecado, vas a batallar con el pecado. Como cristianos, yo creo que nunca vamos a dejar de pecar hasta que estemos con Cristo. Pero eso no es una licencia para pecar y decir, ay, al cabo peco y no me importa. El cristiano tiene que vivir una vida buscando agradar a aquel que dio su sangre para perdonar esos pecados, no para que sigamos hundidos en el pecado. Una cosa es pecar y ponerse a cuentas con Dios, y otra cosa es practicar el pecado y que no nos importe y seguirnos revolcando en el lodo. Yo creo que todos fallamos y necesitamos la gracia de Dios. Si es por fallas, todos somos una bola de hipócritas. Pero es diferente cuando yo digo, oh, yo no fallo, yo soy una persona que vivo bien y yo sé lo que hay en mi vida. Eso es hipocresía. Es diferente a cuando yo llego al Señor y digo, hermanos, yo soy una persona imperfecta, que estoy buscando agradar a un Dios perfecto que me ama en su gracia. Y yo estoy buscando luchar una vida que agrada a Dios, aunque a veces fallo y tengo que ponerme a cuentas con Él. Eso no es hipocresía. ¿Están de acuerdo conmigo? Jesús les dice, hipócritas, bien habló el profeta Isaías acerca de ustedes cuando dijo, léanlo conmigo, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Tremendo, ¿no? Tremendo. O sea, que uno puede estar, Señor, te amo, y cantamos alabanzas, y luego voy y sigo con una tradición contraria a la palabra de Dios, o con una práctica en mi vida que no agrada a Dios. Me voy y cuando se van los papás de mi novia, nos metemos al cuarto y dormimos juntos. Cuando buscamos la manera de decir, voy a estudiar a tal casa y amamos a Dios, lo honramos con los labios, pero nuestro corazón no está sometido a Dios. Con nuestros labios decimos, Dios, te amo, te alabo, bendíceme, ayúdame, Diosito. Pero en mi vida, mi corazón está lejos de Dios. Qué tremenda advertencia a nosotros para que vivamos una vida agradable a Dios. No seas ciego a tus faltas. Porque aquí los fariseos estaban viendo, mira, tus discípulos, Jesús, no se lavan las manos. Pero ellos, deshonrando a sus papás y abandonándolos al catre, como decimos, ¿no? Claro, no estoy diciendo que tenemos que tomar toda la carga cuando no podemos hacerlo y tenemos una familia que sostener, pero puedes ayudar en alguna manera a medida de tus posibilidades. Estamos hablando de cuando a alguien no le importa. Y los fariseos estaban haciendo eso. ¿Cuántas personas, piensa ahorita, has conocido que son críticas de los demás? ¿Has conocido gente que se la pasa criticando a los demás? Todo el mundo son unos tontos, todo el mundo son unas envidiosas, todo el mundo está mal en su trabajo, en gente que conoces. Cuidado, ¿no? Porque lo más seguro es que los que están mal son ellos, ¿no? Es una persona ciega a sus faltas, que critica las faltas de todo el mundo y no se da cuenta de las suyas propias. ¿Qué tan consciente estás tú de tus faltas? Analiza tu corazón. ¿Qué áreas Dios quiere que cambies? ¿Qué áreas en tu vida la riegas con la gente que está a tu alrededor o con el pecado que necesitas renunciar y cambiar? Porque Dios quiere que cambies. Igual, todos, si tenemos un área que no agrada al Señor, hay que luchar y tomar el control con el poder de Dios y rendirnos al Señor. Mira, no hay nada peor que un crítico ciego que se la pasa criticando a los demás y que ellos están peor. Hay un pasaje en Isaías 65, 3 al 5 y dice, pueblo que en mi rostro, ¿qué dice? Me provoca de continuo a ira, sacrificando a otros dioses. Que en sus ollas hay cosas impuras, están comiendo cosas que yo prohibí. Era un pueblo bajo el pacto con Dios, Israel, en Isaías. Que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. ¿Y qué dice Dios? Estos son humo en mi furor. La traducción Dios habla hoy dice, son humo en mi nariz. Son fastidiosos como un humo en mi nariz. ¿Alguna vez te ha entrado el humo? Con los carros, ¿no? Que andan y nunca te ha pasado que vas atrás de un carro y viene, esos carros deberían estar prohibidos, contaminado el medio ambiente, hasta te da ganas de orillarte, esperar 5 minutos y ahora sí seguir, o sacarle pero estar en el carbón asando carne y que te metes así la cara, no soportamos el humo, el cuerpo se empieza a ahogar inmediatamente. Y Dios hace eso. Cuando Dios ve a una persona
que se cree santa sabiendo que no lo es, solamente por apariencia, dice, esto es lo que más detesto. ¿Se acuerda el fariseo que dijo, Señor, gracias, porque no soy tan malo como otros? Gracias, Señor. Y había uno que estaba de rodillas, llorando, golpeándose el pecho, decía, Señor, sé propicio a mi pecador, no soy digno ni siquiera, Señor, que me voltees a ver. Ten misericordia de mí, Señor. ¿Y qué dijo Jesús? Les digo que antes regresó a su casa perdonado el que tuvo una actitud humilde de reconocer dónde estaba, que el que pensó que era muy bueno y no necesitaba perdón. ¿Verdad que sí? Entonces aquí vemos que hay gente, los fariseos así estaban con Jesús. Oh, tus discípulos no se lavan las manos. Cuidado cuando en nuestra vida somos críticos a los demás. ¿Qué tal en el matrimonio o en el trabajo? Hay gente que en el trabajo es desobligada, pero ve otras personas que tienen una falla y mira lo que está haciendo, y mira, y no se ven al espejo y dicen, oye, yo también la estoy regando, hay cosas que cambiar. ¿Qué tal en el matrimonio? Cuando eres intolerante con tu esposo y le haces una lista grandísima de cosas que no está cumpliendo tus estándares, pero si tú te analizas al espejo, tampoco estás cumpliendo tú con él. O al revés, no, el hombre con la mujer con el hombre. Todos a veces tenemos que pausar y decir, echo fuera el orgullo, me visto de la humildad del Señor, en qué estoy fallando, en qué tengo que cambiar, Señor, ayúdame a ser mejor. Que no me la pase yo criticando, imponiendo a los demás un estándar al cual deben vivir, cuando yo también la estoy regando en muchas áreas. Mira, vi una entrevista de Jeff Bezos. ¿Saben quién es Jeff Bezos? Un hombre lleno de besos. No, no es cierto. Jeff Bezos es el dueño de Amazon.com. Una historia fascinante, que era un banquero de Wall Street y dejó todo por el sueño y le dijo a su esposa, nos vamos del trabajo que nos pagan mucho y vamos a empezar un negocio en internet. En el 95 le dijo, y su esposa le dijo, ¿y qué es internet? Y ya le explicó, una tienda en internet, y empezó en un cuartito a vender y se fueron para arriba y para arriba y para arriba, y ahorita tienen creo que 130 millones de usuarios y la membresía de Prime vale, ya la subieron creo que como $130 al año. Imagínense, son billones de dólares. El hombre tiene más de 100,000 millones de dólares, el hombre más rico del mundo. Y lo oyes hablar y es una persona bien humilde, bien chévere, como decimos, ¿no? Los venezolanos dicen, ¿verdad? Colombiano chévere. Una persona a todo dar. Y dice él, mira, yo creo esto, escuchaba esta entrevista, dice, cuando los críticos dicen algo de tu negocio que está mal o de ti, mírate al espejo claramente, honestamente, vete al espejo. Dice, si tus críticos tienen la razón, cambia. Y me quedé pensando, wow, qué importante es ese concepto para todos, es un concepto bíblico. Aquí los fariseos estaban acusando y no se veían al espejo de todas las cosas en su vida. Por eso Jesús les dice sepulcros blanqueados, porque por fuera estaban blanquitos, pero por dentro olía muerto. Y Dios a veces en nuestra vida hay cosas que huelen a muerto, que Dios te dice, no me agrada esto, cámbialo. Y a veces nos resistimos, no me critiques y no me digas, y vete al espejo. Si tu esposo o tu esposa está como dicen, como ¿qué? Que está todo el tiempo, es como cuchillito, dicen, ¿verdad? Está como cuchillito o como gotera continua, como dice Proverbios. Vete al espejo. Es que tú no dedicas tiempo a tus hijos. Es que tú explotas cuando te enojas. Es que tú, o todos tus amigos te dicen, es que tú eres medio flojo, no buscas mucho trabajo, por eso estás así. Vete al espejo y dices, estoy así. Entonces, ¿qué debo hacer, Señor? Ayúdame a cambiar, a no ser una persona orgullosa. ¿Qué tengo que cambiar? Cambia. Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo, dijo Jesús en otro pasaje, y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. Si hay tiempo para decirle a una persona, hey, tienes algo que cambiar, como en Gálatas 6:1, dice que nos corrijamos unos a otros con humildad y mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. Pero primero asómate y ve, Señor, ¿qué astilla tengo yo? Ayúdame, Señor. Continúa Jesús diciendo, luego Jesús llamó a la gente y les dijo, escuchen y entiendan, lo que entra por la boca no es lo que hace impuro el corazón de un hombre. Y Jesús empieza a decirles que lo que hace impuro el corazón no es lo que entra a la boca, sino lo que sale de la boca. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. Y dice, los discípulos les dicen, se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿sabes, Jesús, que los fariseos se ofendieron al oír lo que dijiste?
Y me pone a pensar que la verdad siempre ofende al que prefiere la mentira. Si tú le dices a alguien, ¿sabes qué? Nosotros, las tradiciones que hablábamos, respetamos a la Virgen María. Creemos que fue una mujer de Dios. Creemos de María lo que Jesús nos reveló de María, lo que María dice de sí misma, lo que los apóstoles y la Biblia y las Escrituras nos dicen de la misma María. Pero la Biblia nos dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús, y que no debemos tener otros dioses ni hacernos imágenes de nada más que rendir nuestro corazón al Dios que hizo la vida. Hay gente que tú, por más amor que le digas, y Dios quiere que tú hables con amabilidad, con amor, no con insultos, no atacando, porque eso no es de Dios. Hay que hablar con amor. Hay gente que por más amor que le hables se va a ofender. Tú le dices a tus hijos, hijos, no duerman juntos. Hijos, cuiden lo que escuchan, cuiden quiénes son sus amistades, tengan cuidado. La verdad siempre ofende al que prefiere la mentira. Es una realidad, ¿no? Llegaron y dijeron, Jesús, ¿supiste que se ofendieron los fariseos? Y dice Jesús, déjenlos, pues son ciegos que guían ¿a qué? A otros ciegos. ¿Y tú harías eso? ¿Te taparías los ojos? Y dije, hermanos, vamos a salir afuera. Mira cuántas lomitas hay, la banqueta. Y digo, vamos a salir afuera. Cada quien agarra el hombro de la persona de enfrente. Y si yo te digo, hermano, yo te voy a guiar y yo voy a estar viendo. Bueno, confían en mí. Si soy una persona que me tienen confianza, pues me van a seguir, ¿no? Y le voy a decir, cuidado, viene un tope, porque estoy viendo. Pero ¿qué pasa si yo les digo, yo también me voy a tapar los ojos, usted sígame? No, nos vamos al hoyo, nos caemos los dos juntos, ¿verdad que sí? Y me acuerdo de 2 de Timoteo, donde dice, en los postreros tiempos los engañadores irán de mal en peor. ¿Qué dice? Engañando y siendo engañados. Tristemente, los fariseos estaban repitiendo las tradiciones que habían escuchado. Cuando los mormones llegan a nuestra puerta y nos dicen que José Smith le fue revelado el libro del Mormón en unas tablas de oro, y que el evangelio vino a las Américas, y que los indios americanos son descendientes de los hebreos, y que oremos para que si el libro del Mormón es la palabra de Dios, que Dios haga sentir un calorcito en nuestro corazón. Ellos están repitiendo lo que otros repitieron, y tristemente están cegados por una falsa religión, por una secta que cree que su grupo es el único verdadero, por una secta fundada por un con artist, un con man, encontrado de fraude en una corte en Estados Unidos, que tuvo 27 mujeres y que se metió hasta con las esposas de amigos de cuando él fundaba su religión. Una secta falsa. ¿Cómo es posible que hoy sea un coro hermosísimo con billones de dólares y con un seguimiento de 12 millones de personas en el mundo? Por la ignorancia de la gente de la palabra de Dios. Y son ciegos que están guiando a ciegos, que están guiando a ciegos, que están dando a ciegos. Y se nos parte el corazón de la tristeza de ver a la gente en la mentira y en el error, sinceramente creyendo que están haciendo algo puro, buscando a Dios, y no saben que son doctrinas de hombres, mandamientos de hombres. Es triste, ¿verdad que sí? Los testigos de Jehová igual, o la gente que está engañada en su religión o con tradiciones, son ciegos guiando a ciegos. Y el único que nos puede hacer libres es la luz de la palabra de Dios. Dice 2 de Pedro 1:19, que estemos atentos a su palabra como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, hasta que venga Jesús por su pueblo, por nosotros. Bueno, estamos terminando. Dice Mateo 15:18-19, lo que sale de la boca viene del interior del hombre, y eso es lo que lo hace impuro, porque del interior del hombre salen los malos pensamientos. Empieza a maquinar. Y si hago esto, y si hago fraude, a ver qué trae puesta esta muchacha. Y algunos parecen ventiladores, ya les he dicho, ¿no? Cuando van a la playa o van al mall. Porque del interior de los salen los malos pensamientos, los asesinatos. ¿Cómo empezó un asesinato? Me cae gordo, me cae mal, ay, la quiero desaparecer, ay, que ya no exista. Todo empieza en un pensamiento y luego termina con 30 años en prisión y una persona muerta. El adulterio. ¿Cómo comenzó el adulterio? Me gusta cómo se sonríe. Veo a esta hermana en la iglesia o esta persona en mi trabajo y me dan cosquillitas en el estómago. Me gusta la experiencia de platicar con ella, platicar con él. Todo comienza ¿en dónde? En el corazón. La inmoralidad sexual
¿Cómo comienza? Ay, pues tengo urgencia, soy hombre, tengo testosterona, no me he casado, algo tengo que hacer con eso. ¿Dónde hay un lugar? Y me están invitando mis amigos y caen y terminan con SIDA, ¿no? O con herpes o algo así. O los robos. Ay, yo estoy harto de trabajar y seguir donde estoy. Algo tengo que hacer para salir adelante y tener dinero. Ahí viene el robo. Ay, allá no hay quien, me lo agarro, lo vendo, hago negocio. Las mentiras y los insultos. Vete, eres un. Y salen groserías, insultos. Todo comienza ¿dónde? Dice Jesús. ¿Dónde comienza todo? En el corazón. Y la pregunta en esta tarde para todos ustedes es: ¿dónde está tu corazón con Dios? ¿Dónde está tu corazón? Mira lo que dice, lo que dijo: lo que hay que cuidar sobre todas las cosas es nuestro corazón para agradar a Dios. Dios no quiere que tú seas religioso. Dios no quiere solo verte los domingos en la iglesia. Dios busca adoradores que le buscan y le aman y le adoran en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores es necesario que tales adoradores busca a Dios que le adoren. Dice Isaías 26:13, que fue el versículo que usó Jesús para reprender a los fariseos. Léelo conmigo. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Qué duras palabras, qué análisis tan profundo en nuestras vidas en esta tarde. Si le pueden hablar al hermano Lester, se los agradezco. Dice, lo que podemos reflexionar en esto es que debemos amar a Dios en verdad y no solo de labios para afuera. ¿Cómo estás tú buscando al Señor? ¿Estás adorándole en espíritu y en verdad? ¿Estás buscando, Señor, yo quiero agradarte? Señor, yo quiero vivir una vida sometida a ti. Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero agradarte en mi forma de vivir, no solo vivir una tradición en mi vida, Señor, sino una relación contigo. Amén. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. No solo de labios para afuera, sino en verdad. Que tu relación con Dios sea más que una tradición. Jóvenes, si murieran ustedes, ¿a dónde iría su alma? ¿Sabes, joven, si murieras, que irías con Cristo? ¿Le pertenece tu corazón a Cristo? ¿O solamente estás aquí porque te traen tus papás a la iglesia? ¿Le pertenece a Cristo tu corazón, tu vida? Que tu relación con Dios sea más que una tradición. Meterte al hangar de aviones no te va a convertir en avión. Meterte al garage y vivir en el garage no te va a hacer carro. Venir a la iglesia no te va a hacer cristiano. Lo que te va a hacer cristiano es nacer de Cristo y decirle: Señor, reconozco que soy pecador, pecadora, te necesito en mi vida, te entrego mi vida y te quiero seguir, no para agradar a las personas, sino porque tú ves mi corazón, Señor. Eso es lo que Dios quiere, no una tradición, sino un corazón dispuesto, entregado a Dios. Ama a Dios más que tus costumbres o ideologías. Es que yo estoy acostumbrado con mis amigos que los fines de semana nos vamos acá y allá. ¿Amas a Dios? ¿Quieres ser un ejemplo a los demás o quieres hacer a otros caer? ¿Estás agradando a Dios con tu vocabulario, con lo que haces allá afuera? No, pero es que es mi costumbre, yo ya lo he hecho por años. Pero ¿amas a Dios más que las costumbres o ideologías? Por ejemplo, algo que yo como pastor, una convicción que tenemos, dicho sea de paso, yo no hago bodas donde hay alcohol. Va a haber tequila en tu boda, ni me pidas que haga tu boda. Sí hago bodas de gente no cristiana donde hay borrachera y hay baile. ¿Por qué? Porque no conocen de Cristo. Yo no puedo mantenerles a ellos un estándar que vivan agradando a Dios porque no conocen a Dios. Quieren un ministro que vaya y los case, yo voy y los caso y les presento la palabra de Dios para que 300 personas en la boda escuchan quién es Jesús y le conozcan. Pero si tú eres un seguidor de Cristo, Dios como tu pastor me manda a cuidar tu vida. Y dice la Biblia que nos apartemos del mal, de la fornicación, del adulterio, de la borrachera y de cosas que desagradan a Dios. Y si en tu boda vas a tener gente borracha, ¿cómo vas a querer que el pastor venga y hacemos un pacto ante ti, oh Dios, bendice nuestra familia? Y terminando, así. ¿Sí? ¿De dónde? No concuerda, no va de la mano. ¿Están de acuerdo? No va. Ahora, bailar es malo. Me encantan los bailes folclóricos. Hay uno que soy You Think You Can Dance, ¿no? Gente súper artística. Cuando alguien baila en una danza artística. Pero la gente que baila los bailes no va a hacer danzas artísticas. Va a ver a quién agarra, a quién manosea.
y va a ver cómo va vestida la otra mujer. Entonces es un ambiente que tiende a ser pecaminoso y a no agradar a Dios. Imagínate que en medio de eso, las quinceañeras, es que hermano, le queremos hacer un baile para mi hija. Mi pregunta es, como cristiano, ¿cómo le vas a decir a tu hija, está bien bailar la coloreteada y bailar estas cumbias en tu quinceañera, pero hija, no la bailes con tus amigos? ¿Cómo vas a hacer eso? O este canto habla de doble sentido, o habla de la sexualidad, o de algo que no agrada a Dios. Espérate, me siento porque no es agradable a Dios, me voy a sentar. Espérate, déjame ver cuál sigue. Hablando de mujeres y traiciones. Reinalda de la minifalda. No. Esta sí está buena. Aparte, vente. Imagínate, ¿cómo voy a bailar de alegría con una letra que es inmoral, que no agrada a Dios, no va de la mano? ¿Estamos de acuerdo? Imagínate que es que tenemos la tradición, toda la familia espera que le hagamos la quinceañera. Y espérate, que la niña, ¿qué se ha ganado? ¿Trabaja? ¿Contribuye a la familia económicamente? No, pero es su quinceañera, hermano. Antes la quinceañera era porque ya la mujer se iba a casar, la iban a entregar a un esposo, iba a formar una familia. Pero ahora no, es una niña, una chamaca que no sabe ni qué quiere de la vida y no se va a casar todavía. Celébrale, hazle cumpleaños, dale gracias a Dios. Pero no, es que hermano, tiene que haber las cumbias, y tiene que haber la salsa, y tiene que haber, la salsa en los tacos está bien, pero tiene que haber esto, porque si no la familia, ¿qué va a pensar? Y te has puesto a pensar, Dios, ¿qué va a pensar? ¿Qué ejemplo estás dando a tus hijos? Hija, mira, ahí vas a bailar. Mamá, me invitaron a una fiesta, me invitaron a un club y va a haber baile. Pues no tiene nada de malo, el pastor vino y me casó. No, el pastor vino, hizo la quinceañera. Y tú, mamá, lo organizaste. ¿Qué tiene de malo que me inviten a un baile? Y en ese baile sí hay alcohol, no hay pastor, y hay muchachos que le echan cosas ahí en la bebida, y termina al ratito, ahí está tu quinceañera. Sí, de verdad. Entonces, yo como padre, yo digo, cuido a mis hijos y les enseño, le digo, hija, agrada a Dios en tu vida. Está bien que te guste el baile artístico, etcétera. Te meto a clases de lo que tú quieras, de hawaiano, de jazz, pero este es un ambiente que tiende a ser pecaminoso. Que los muchachos que van a ir no van a ver, a conocer tu corazón, que si eres una buena persona. Van a ir a ver qué traes puesto. Y van con otras intenciones. Hija, como cristianos nos debemos apartar del mal, vivir una vida diferente, una vida que agrada a Dios. Y si amo más mi tradición, ¿y qué va a pensar mi familia? Y es que siempre lo hemos hecho. Esto precisamente que Jesús dice aplica a nosotros, porque estamos siguiendo una tradición y amando a Dios con nuestros labios, pero nuestro corazón está lejos de Dios, porque nos importa más nuestra tradición, que no va a bendecir la vida de nuestros hijos, de la gente que nos rodea, que obedecer a Dios y ser diferentes aunque nos cueste, para agradar a Dios.